Hola, bienvenidos a este video. Los estudiantes del IPT Boca del Toro del 11º L les estarán presentando el tema respiración celular, integrado por Kenia Cerrut, Claudia Castillo, Keili de Gracia, Stephanie Miranda, Elizabeth Santos y Eliana de Gracia. Buenas tardes, profesora Maricruz Cordero y compañeros. Mi nombre es Kenia Cerrut. Soy estudiante del 11º L del IPT Bocas del Toro y el día de hoy les estaré explicando la respiración celular. La respiración celular es el proceso por el cual las células degradan moléculas de alimento, carbohidratos, proteínas y lípidos, para sintetizar energía en forma de moléculas de ATP. Este proceso se realiza paulatinamente por enzimas específicas que controlan una serie de reacciones de óxido-reducción en las que las moléculas combustibles son oxidadas y degradadas y liberan protones que son captados por coenzimas. La respiración ocurre en distintas estructuras celulares. La primera fase de la respiración celular, la glucólisis, ocurre en el citoplasma, mientras que la segunda fase dependerá de la presencia o ausencia de oxígeno en el medio. Si hay presencia de oxígeno, la respiración es aeróbica y ocurre en las mitocondrias, y si no hay oxígeno, la respiración es anaeróbica y ocurre en el citoplasma. Ahora estamos viendo la reacción química de la respiración aeróbica. Esta ecuación nos indica que una molécula de glucosa y 6 moléculas de oxígeno produce 6 moléculas de dióxido de carbono, 6 moléculas de agua y 34 o 36 ATP. Aunque esta ecuación no parezca tan complicada, la respiración celular es una serie de reacciones químicas divididas en 3 etapas: la glucólisis, el ciclo de Krebs y la cadena de transporte de electrones. Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Claudia Castillo y le estaré explicando sobre la glucólisis. ¿Qué es la glucólisis? La glucólisis o glicólisis es la vía metabólica encargada de oxidar la glucosa con la finalidad de obtener energía para la célula. Consiste en 10 reacciones enzimáticas consecutivas que convierten a la glucosa en 2 moléculas de piruvato, el cual es capaz de seguir otras vías metabólicas y así continuar entregando energía al organismo. ¿Dónde se da la glucólisis? La glucólisis es un proceso catabólico que ocurre en el citoplasma de las células, tanto en el organismo procariota, células sin núcleo definido, como en las eucariotas, célula con núcleo definido. ¿En qué consiste la glucólisis? La glucólisis es una vía metabólica en la que la glucosa de 6 carbonos se descompone en 2 moléculas de piruvato de 3 carbonos. Este proceso se divide en 2 fases. Fases: inversión de energía. Durante la fase de inversión de energía se invierte un poco de energía en forma de ATP para activar la glucosa. En la obtención de energía, posteriormente en la fase, la glucosa se descompone en piruvato generando ATP y NADH. Formación del complejo acetil-CoA. Después de la glucólisis, el piruvato generado se transporta a las mitocondrias, donde se convierte en acetil-CoA. Es un paso crucial antes de ingresar al ciclo de Krebs. Este proceso implica la descarbonización del piruvato y la unión del grupo acetilo a la coenzima A, formado el acetil-CoA.
Estas reacciones son catalizadas por enzimas específicas que regulan este proceso esencial en la generación de energía. Buenas tardes a todos, mi nombre es Stephanie Miranda Quiroz y les voy a estar hablando del ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs es una serie de reacciones químicas que ocurren en la matriz mitocondrial de las células eucariotas. Esta es una parte fundamental para la respiración celular. Existen reacciones químicas que ocurren en este ciclo. La primera es la condensación del acetil-CoA con oxalacetato. El ciclo inicia con la unión del acetil-CoA derivado de la oxidación del piruvato y el oxalacetato, formando citrato. Esta reacción es catalizada por la enzima citrato sintasa. La segunda reacción es la isomerización del citrato. El citrato se convierte en isocitrato a través de una reacción de deshidratación, seguida de una hidratación, catalizada por la aconitasa. La tercera reacción es la oxidación y descarbonilación del isocitrato. El isocitrato se oxida y pierde una molécula de CO2 formando acetoglutarato. En esta reacción se produce la primera molécula de NADH. La cuarta reacción es la oxidación oxidativa y descarbonilación del acetoglutarato. El acetoglutarato se oxida y pierde otra molécula de CO2, formando succinil-CoA. En esta reacción se produce otra molécula de NADH. Formación del GTP y succinato. Esta es la quinta reacción. El succinil-CoA se convierte en succinato liberando energía que se utiliza para formar GTP, que luego se convierte en ATP. La sexta reacción es la oxidación del succinato. El succinato se oxida a fumarato formando FeA-DH2. La séptima es la hidratación del fumarato. El fumarato se oxida para formar malato. Y la octava reacción y última es la oxidación del malato. El malato se oxida a oxalacetato, generando así el compuesto inicial y completando el ciclo. En esta reacción se produce otra molécula de NADH. La fosforilación oxidativa es un proceso metabólico que utiliza energía liberada por la oxidación de nutrientes para producir adenosina trifosfato. ¿Dónde se da este tipo de reacción? La respiración celular o fosforilación oxidativa tiene lugar en las mitocondrias, donde una serie de enzimas catalizan la transferencia de electrones a oxígenos molecular y la generación de adenosina trifosfato. ¿Cuál es la importancia de la fosforilación oxidativa? El transporte de electrones y la fosforilación oxidativa son actividades críticas de los complejos proteicos en la membrana mitocondrial interna. La fosforilación oxidativa está formada por dos componentes estrechamente unidos y son la cadena de transporte de electrones y la quimiosmosis. Está formada por 4 complejos. El complejo 1, o mejor conocido como NADH deshidrogenosa o NADH ubiquinosa oxidorreductosa, está conformada por 3 componentes. Enzima NADH deshidrogenosa, faminucleótido o FMN y 8 agrupaciones de azufre. Cada NADH que viene del ciclo de Krebs va a donar 2 electrones a este complejo. En esta transferencia, por cada NADH, el complejo 1 va a movilizar 4 protones a la matriz mitocondrial. El complejo 1 recepciona electrones del NADH y el complejo 2 recepciona electrones del FADH. Una vez que tengan estos electrones, van a transferirlos a la coenzima Q, o también conocida como ubiquinona. Al llegar los electrones a la ubiquinona, esta se va a reducir a ubiquinol. Esta es una molécula reducida. Ella va a transferir estos electrones que posee al complejo 3. Esto lo hace porque es una molécula que se desplaza por la membrana mitocondrial. El complejo 3 también va a ser capaz de movilizar 4 protones. A este complejo se le llama citocroma subreductosa o complejo citocroma PC1. Luego lo va a transferir a un componente móvil denominado citocroma C. El citocroma C lo va a movilizar al complejo 4. Este complejo es llamado citocroma C oxidasa. Él lo va a transferir los electrones al oxígeno. ¿Cómo sucede esto? El oxígeno molecular se va a dividir en 2 átomos de oxígeno. Cada átomo va a recibir protones para formar una molécula de agua.
En este complejo también se va a dejar pasar protones, pero en este caso 2. Mi nombre es Elizabeth Santos y les estaré hablando sobre los principales tipos de fermentación. Para eso vamos a empezar a hablar con la fermentación en forma general. Es un proceso catabólico que utilizan algunos organismos para obtener energía y nutrientes a partir de ciertos compuestos orgánicos. Tipos de fermentación son la fermentación láctica y la fermentación alcohólica. Fermentación alcohólica. En el primer paso se libera un grupo de carboxilo de piruvato y este va a ser soltado en forma de dióxido de carbono, dejando así una molécula de 2 carbonos llamado acetaldehído. La levadura realiza la fermentación alcohólica que se emplea en la producción de bebidas alcohólicas comunes como la cerveza. El vino, así como la realización de panes, es importante destacar que el alcohol es muy tóxico en gran cantidad. Fermentación láctica. La fermentación del ácido láctico es natural, transfiere esos electrones directamente del pirutano generado del lactato. Las bacterias que producen del yogur lo hacen a través de la fermentación láctica, así como los glóbulos rojos en el cuerpo. La fermentación láctica también puede ocurrir en las células musculares, pero solo bajo ciertas condiciones, como por ejemplo cuando hacemos ejercicio físico muy intenso y hay poco suministro de oxígeno. Seguramente alguna vez has sentido fatiga por la acumulación del lactato al hacer el ejercicio. Mi nombre es Eliana de Gracia. Cuadro comparativo del proceso de fotosíntesis y respiración aerobia. En el proceso de fotosíntesis, el organismo que lo realizan son las plantas, algas y algunas bacterias, mientras que en la respiración aerobia son las plantas, animales, hongos y muchas bacterias. En el proceso de fotosíntesis, su localización se encuentra en el cloroplastos, en células vegetales, mientras que en la respiración aerobia se encuentra en las mitocondrias, en células eucariotas. En el proceso de fotosíntesis, los reactivos son CO2, H2O y luz solar, mientras que en la respiración aerobia son C6, H12O6 y el O2. En el proceso de fotosíntesis, los productos son C6, H12O6 y O2, mientras que en la respiración aerobia son CO2, H2O y la luz solar. En el proceso de fotosíntesis, el propósito principal es capturar energía solar para sintetizar glucosa, mientras que en la respiración aerobia es liberar energía almacenada en la glucosa para el uso celular. En el proceso de fotosíntesis, el tipo de energía es energía luminosa o energía química glucosa, mientras que en la respiración aeróbica es catabólico, descomposición de moléculas. En el proceso de fotosíntesis requiere luz durante la fase luminosa, mientras que en la respiración aerobia no necesita luz, es independiente de la luz.